Bueno, como saben, hermanos, hemos estado viendo el libro de Ruth, un libro muy hermoso, un libro que probablemente si ustedes han ido a la iglesia desde pequeños lo han escuchado muchas veces, muchas historias acerca del libro de Ruth. Si ustedes recuerdan, el tema de hoy es el final y hemos estado viendo el capítulo número 4 que vamos a ver hoy. Recordando un poco, en el capítulo 1 narra la historia de Noemí y su familia. Noemí estaba casada, tenía 2 hijos, vivía en Belén, ella y su familia, y por motivo de una hambruna que había en el país, se fueron a vivir a Moab, donde estuvieron ahí aproximadamente alrededor de 10 años viviendo. En esa ciudad sus hijos se casaron y también pasó algo muy trágico. Los 2 hijos de Noemí fallecieron, los 2 hijos y su esposo fallecieron en esa ciudad. Noemí estaba probablemente deshecha y regresa otra vez a Belén, pero en esta ocasión regresa con su nuera Ruth. Entonces, más o menos eso es lo que nos narra el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos que Ruth está ahí en Belén y tienen que buscar una manera cómo sustentarse económicamente, cómo proveer para sus necesidades. Y Ruth va al campo, a un campo a recoger ahí de la comida que dejaban para las personas necesitadas, de lo que iban dejando, de lo que iba cayendo en el piso. Ruth va a recoger ahí y ese campo era el campo de Booz. Y ese campo, Boaz se muestra muy generoso con Ruth y le dice, bueno, mira, puedes llevar lo que quieras de acá, y le dice a sus siervos, no la molesten. Y Boaz reconoce la generosidad de Ruth y la gran mujer que era. Capítulo 3, vimos la semana pasada que Noemí de alguna manera hace un plan para que Ruth y Boaz puedan casarse y puedan formar una familia. Y ahora vamos a estar en el capítulo 4, es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer ahí en Ruth capítulo 4 del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí que pasaba aquel pariente quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos porque podemos estar en tu casa. Gracias porque podemos alabar tu nombre. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces por lo que estamos pasando en este tiempo. Padre, tal vez algunos estamos por medio de dificultades, tal vez otros, Señor, con un corazón reacio, indiferente, tal vez otros, Señor, creciendo en su fe y viviendo una vida abundante, Señor. No importa dónde estamos, Señor, porque tú siempre nos amas, porque tú siempre quieres
obrar en nuestra vida y continuar obrando en nuestra vida. Señor, te pedimos que nos hables en este tiempo. Danos un corazón sensible, quita de nosotros toda preocupación, que podamos estar ansiosos y deseosos de escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como saben, podemos ver aquí la historia de estos versículos que hemos leído y vemos a Booz que va ahí a la puerta de la ciudad y se sienta. Ahí se sienta a esperar al pariente. Y va en una misión muy importante que él no sabe cómo le va a ir, qué va a suceder. Pero él toma la iniciativa de ir y esperar. Y probablemente no sabemos cuánto tiempo tuvo que estar ahí en la ciudad, cuánto tiempo tuvo que estar esperando. Pero él fue diligente en ir, ok, hay que hacerlo, lo que voy a hacer, ya sé lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Y pasó el pariente, y el pariente, cuando vio al pariente, yo no sé qué pensamientos pudieron haber en su mente. Pudo haber estado pensando, hombre, ¿lo llamo, no lo llamo? ¿Qué hago, no? A veces estamos en situaciones así, ¿no? Que tenemos que hablar, tenemos que hacer algo y decimos, ¿qué hago? ¿Le digo, no le digo? No sé si él estuvo en ese dilema en su mente, en su corazón, pero le dijo, hey, fulano, vení. Y buscó a 10 varones de la ciudad y los sentó, y eso implicaba trabajo, ¿no? Que no sabemos, no relata la Biblia si esas personas tenían que ir a trabajar, si él había hablado antes con ellos, pero buscó a 10 personas y las sentó ahí. Y esto era algo de la costumbre de ese tiempo, que muchas de las situaciones que pasaban en la ciudad se resolvían en las puertas de la ciudad. Se llamaban ancianos, habían personas que estaban, que eran autoridad del pueblo y podían resolver cualquier tipo de dilema, ¿no? Judicial o de tierras, propiedades, pleitos, cualquier problema que hubiera podían. Y por esa causa él llama a esos ancianos. Por esa razón, porque era algo que se acostumbraba para que pudieran ser testigos del el contrato, del evento o el término legal que se iba a dar en ese momento. Y vemos a él, de alguna manera, hablar con sabiduría. Estaba hablando ahí, ya había pensado, había meditado en lo que iba a hablar, en cómo iba a compartir, y por eso empieza hablando con él y le dice, mira, Noemí vino, está vendiendo la tierra, y tú eres el que tiene derecho a comprar la tierra. Ahora, a redimir, y uno dice, bueno, ¿qué significa la palabra redimir? Tiene muchos significados, pero en este contexto, la tierra no se podía vender por más de 50 años para el pueblo judío. Entonces, si usted tenía tierra, era algo muy importante, porque era la heredad de Jehová. ¿Se acuerdan? La tierra prometida por la que salieron, cruzaron el Mar Rojo, salieron de la esclavitud, y no podía usted vender la tierra por más de 50 años. Si usted tenía necesidad, no la podía vender por más de 50 años. Cada 50 años, que era el año del jubileo, por decir un ejemplo, en el año 150, en el año 200, 250, 300, cada 50 años la tierra regresaba al dueño original. Entonces, si yo, por ejemplo, estaba en el año 175, un ejemplo, y quería vender la tierra, entonces el que me la compraba sabía que la tierra iba a ser de él solamente por 25 años, porque en el año 200 la tierra iba a volver a él. Ahora, si la persona, yo vendía mi tierra, pero después yo hice negocio y tenía dinero, yo podía comprar la tierra nuevamente y decirle, oye, regresame mi tierra, tomá. Faltan 10 años para el jubileo, ok, te pago los 10 años y toma, devolveme mi tierra. Pero si yo, que era el dueño de la tierra y no tenía el dinero para comprar la tierra, de nuevo había un pariente cercano que podía comprar la tierra. Ese pariente cercano, tal vez, por decirlo de alguna manera, podía ser mi hermano que seguía, mi hermano o un primo, no sé, exactamente había algo definido quién era el pariente cercano que tenía derecho a comprar la tierra. Y entonces eso es lo que estaba pasando aquí. Este pariente cercano podía comprar la tierra y él le dice, ok, tú sabes la ley, todo el mundo conocía esa situación legal,
Y él le dice a él, compra la tierra. Y entonces el hombre dijo, ok, bueno, la compro la tierra. Y él le sigue diciendo, ok, si vas a comprar la tierra, ahora sabes qué, te tienes que casar con Noemí. Te tienes que casar con Ruth. ¿Para qué? Para que redimas a Ruth. ¿Y qué significa redimir a Ruth? Había otro versículo, Deuteronomio 25. En Deuteronomio 25, versículo 5 en adelante, explica que cuando un hombre se casaba y el hombre moría y no tenía hijos, entonces el hermano que seguía tenía que casarse con la viuda, a fin de que la viuda tuviera un hijo y ese hijo preservara el nombre del difunto, de la persona que había muerto. No sabemos exactamente, la Biblia no nos dice acerca de Booz, no sabemos si él nunca se había casado, si estaba soltero o era viudo, no sabemos exactamente, pero era lo que tenía que hacer y de alguna manera había una maldición. Cuando eso no se hacía, la ley decía que la mujer le decía, ok, mira, tu hermano murió, yo no tengo hijo, entonces tú te tienes que casar conmigo. Y si el hombre, igual lo mismo, iban a la puerta, habían ancianos, habían testigos, decían, mira, si tú no te casas conmigo, y si el hombre decía, no me caso, no quiero casarme contigo, la mujer podía escupirle la cara. Le escupía la cara, le quitaba un zapato, una sandalia, y le decían el descalzado. De alguna manera al hombre le llamaban el descalzado. Era como una, no sé, maldición o una afrenta o algo, públicamente le escupía la cara. Entonces, vemos aquí Booz actuando con sabiduría. Él no dijo, ok, oye, llamen a Rudy a ver que venga y le escupa la cara. Y él dijo, ok, el hombre dice, voy a redimir, pero después dice, no voy a redimir porque no quiero dañar mi heredad. Y probablemente cuando él dice, no quiero dañar mi heredad, este hombre probablemente tenía otros hijos, estaba casado y él dijo, ok, me caso con esta mujer, tengo un hijo y después van a tener problemas entre mis hijos que ya tengo, no quiero, probablemente a eso se refiere cuando dicen, no quiero dañar mi heredad. Y vemos entonces a Booz actuando con sabiduría, ¿no? Actuando con sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es el conocimiento aplicado. Muchos de nosotros tenemos conocimiento, pero somos sabios cuando aplicamos ese conocimiento. Podemos ver también que él actuó, ¿no?, con una honorabilidad hacia el pariente, los ancianos, Noemí, y el hijo difunto de Noemí, hablando con respeto, tratando con respeto, llamando a los ancianos, llamando a la persona. No tramó un plan. Nosotros hemos visto planes, diferentes planes, ¿no?, en la Biblia. ¿Recuerdan cuando Acán, que era rey de Israel y tenía a la esposa Jezabel, eran del reino del norte, quería una heredad y mandó a matar al dueño de la heredad porque el dueño de la heredad no se la quiso vender? Y no vemos a Booz haciendo eso, tramando o diciendo, ok, te voy a dar más plata o tratando de engañar al pariente. No, fue haciendo las cosas claras. Él quería la tierra probablemente, él quería a Ruth, pero hizo todo con respeto, respetando a todas las personas que estaban involucradas. Y hermanos, hay cosas tal vez que Dios nos está pidiendo hacer por otros y tal vez estoy actuando con temor, con duda, posponiendo las cosas. Yo sé que tengo que hacer yo sé que tengo que hacer cosas para ayudar a otros, para bendecir a otros, que Dios me está marcando, pero yo digo, no, luego, después, o tengo miedo, tengo temor. Me falta sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida y ayudar a otros. Y la verdad, personalmente, sí, muchas veces actúo imprudentemente, muchas veces. Y no sé si usted también, pero hay un versículo hermoso, Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Qué hermoso, ¿no? Saber que podemos llegar al Señor y que el Señor va a proveer
la sabiduría que necesitamos en el momento oportuno y necesario. Y soy digno de respeto, respeto a otros. Las relaciones con los que me rodean son de respeto, consideración. A veces influye mucho, ¿no? La manera en la que hemos sido criados, ¿no? Y como latinos tenemos la tendencia, muchas veces somos sarcásticos, muchas veces opinamos y decimos cosas que no debemos, ¿no? No podemos ver a alguien haciendo algo porque decimos algo, no nos podemos quedar callados. Creo que algo de la cultura latina, ¿no? Somos de alguna manera, como dicen, muy metidos, ¿no? Tenemos la tendencia. Y la importancia, ¿no? de tratar con respeto, consideración, con amor a otros. Y Romanos 12:10, parte B del versículo dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, en esta mañana podemos ver en primer lugar que Dios nos llama a ser valientes, sabios y honorables en acción para el beneficio de otros. Dios nos llama a ser valientes, sabios y honorables en acción para el beneficio de otros. Vamos a continuar leyendo el versículo 4, el capítulo 4, del versículo 14 al 16. Y dice así, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Podemos ver aquí que las mujeres, las vecinas, las amigas de Noemí alababan al Señor. Decían, loado sea Jehová, glorificado sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre de Jehová. Y están diciendo, oye, Noemí, mira, Dios ha tenido misericordia de ti, Noemí, Dios te ha dado un hijo. Ese hijo, le decían, va a sanar tu corazón, va a traer alegría a tu vida. Ese niño, ese nieto va a ver por tu vejez. Y en esta parte podemos ver un contraste si nos vamos al capítulo 1. ¿Recuerdan en el capítulo 1, los últimos versículos, cuando Noemí iba entrando a Belén? Dice el capítulo 1, versículo 19 de Ruth, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y la gente de ahí dice, de la ciudad de Belén estaba sorprendida, dijo, mira, parece Noemí, es Noemí. Y tal vez no la reconocían y la gente estaba dudando, habían pasado 10 años y tal vez Noemí estaba demacrada, con dolor en su corazón, tal vez se había envejecido más de la cuenta. Y ellos decían, no, esta Noemí. Y ella decía, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara. ¿Y por qué dice Mara? ¿Qué significa eso? Bueno, si ustedes recuerdan en Éxodo, los primeros capítulos de Éxodo, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, están en el desierto de Shur, y del desierto de Shur salen caminando 3 días por el desierto, y en esos 3 días no encuentran agua. Y al tercer día llegan y encuentran agua y empiezan a tomar del agua, pero el agua era amarga. Y al lugar le pusieron Mara, que significa el agua amarga. Y el Señor le dice a Moisés, corta un árbol, deja que el árbol caiga al agua, y el agua se podía tomar, el agua se volvió dulce.
Entonces era un concepto que el pueblo de Israel lo tenía muy claro. Cuando hablaban de Mara, la gente sabía de ese significado, de ese momento que el pueblo de Israel vivió en el desierto, de amargura. El pueblo de Israel empezó a renegar y a quejarse porque el agua era amarga. Y Noemí está diciendo, no me llamen, ¿por qué me llaman Noemí? No me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Por qué? Porque estoy en amargura mi alma, mi corazón está triste, está dolido. Y probablemente, hermanos, hemos pasado momentos así en la vida, ¿no? Hemos pasado momentos así en la vida donde decimos, mira, no me llames tu nombre, llámame Mara. Tengo amargura en mi corazón, tengo dolor en mi corazón. Pero esta amargura que Noemí está hablando, yo no veo que es una amargura de enojo, porque no es una amargura de odio contra Dios, no. Ella de alguna manera está alabando el nombre de Dios. En este pasaje se está refiriendo a Dios con amor, con respeto, con humildad, con adoración. Es de dolor. Perdió su esposo, perdió sus 2 hijos. Fueron a Belén, a Moab, con esperanza de una vida mejor. Había una hambruna en Belén, no había que comer, había escasez. Y fueron allá y dijo, me fui con las manos llenas y el Señor me mandó con las manos vacías. Y estaba con mucha tristeza y dolor en su corazón. Y probablemente hemos estado así, ¿no? En situaciones en la vida que hemos estado en el dolor, en el sufrimiento, que Dios ha permitido cosas en la vida dolorosas y podemos sentirnos identificados. Y saben, el nombre de Noemí significa placentera. Ese es el significado del nombre de Noemí, placentera. Pero ella decía, no, estoy en dolor. Mi nombre es dolor, mi nombre es de dolor. Y hay momentos tal vez cuando hemos estado así que no sentimos que Dios nos escucha, nos responde, que Dios está con nosotros. Sentimos que Dios está lejos de nosotros. Sentimos que Dios está indiferente hacia nosotros. Pero saben, lo hermoso es que las personas van a glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que podemos ver en el pasaje. Capítulo 1, adolorida. Capítulo 4, restaurada. ¿Verdad? Y es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hemos vivido diferentes etapas de nuestra vida. Podemos pasar aquí adelante, pasar cada uno y compartir etapas difíciles de la vida, pero cómo Dios estuvo con nosotros, cómo Dios nos restauró, cómo Dios nos sanó, cómo Dios nos fortaleció, cómo Dios nos animó, cómo Dios nos habló. Yo recuerdo, ahorita se me viene a la mente, está pasando una situación bien difícil, un momento, y bueno, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Bien difícil la situación. Y yo me metí a la mano así, acá, y agarré la llave del carro y no sé, y tenía un versículo así en la llave, pero yo la agarré, mi pensamiento dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Así, uno de los momentos más difíciles. Y el versículo decía, ánimo, lo voy a parafrasear porque ahora no me acuerdo exactamente, pero dice, ánimo que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo sentí que Dios me habló en ese momento. Y pues, personas van a glorificar a Dios y pueden glorificar a Dios y nosotros podemos glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho y hace en nuestra vida, porque Dios es el que sana nuestros corazones. 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios es el que mira por nosotros en cada etapa de nuestra vida. Salmo 37:25, muy conocido, dice esta versión, yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia
que mendiga pan. Así que, hermanos, en segundo lugar podemos esperar que Dios nos redima en medio de nuestro sufrimiento. Podemos esperar que Dios nos redima en medio de nuestro sufrimiento. Y vamos a continuar leyendo Ruth, del versículo 17 del capítulo 4. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. En estos versículos podemos ver cómo Dios iba acomodando la historia, ¿no? Cómo tenemos un Dios que va moviendo todas las piezas del rompecabezas y lo va armando de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Y Ruth y Booz se convirtieron en los bisabuelos, eran los bisabuelos de David. No sabemos exactamente si David los pudo conocer o no, o si conocieron a David o no. Y ellos pertenecían a la tribu de Judá, a Ruth y Booz. Y la tribu de Judá es la tribu real, la tribu de David, ¿no? Donde descendían todos los reyes de Israel. Y por eso es que de esa tribu de Judá es donde desciende Cristo, y por eso es que Cristo tiene derecho al trono. Y Ruth, la moabita, la extranjera, la que tenía otros dioses, la que no conocía del Dios verdadero, a través de la vida de Noemí conoce al Dios verdadero y es parte de la genealogía de Jesucristo, ¿no? Hermoso lo que Dios hace en la vida de Ruth y lo que Dios puede hacer en nuestra vida y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y podemos ver en tercer lugar que el final de esta historia y nuestra historia es Jesús. El final de esta historia y nuestra historia es Jesús. A propósito, los que están aquí y nos visitan tal vez por primera vez, o los que ya tienen mucho tiempo de asistir a una iglesia, ¿estás seguro de que cuando mueras vas a estar con Jesús? ¿Estás seguro que el fin de tu historia es Jesús? ¿Qué impide que estés con Jesús un día? Y bueno, el problema que impide que podamos estar con Jesús, el problema es el pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros hemos fallado contra Dios. Y ahora, ¿cómo resuelvo el problema del pecado? Y muchas personas quieren resolver el problema. Y yo quería resolver el problema también hace mucho tiempo, y yo pensaba que una manera de resolver el problema es a través de las buenas obras, haciendo buenas obras. Ok, yo miento, pero ofrendo en la iglesia. Entonces esa mentira, por la ofrenda que yo di, queda perdonada. Mi pecado queda perdonado, pero realmente no es así. Y me enojo con alguien, pero yo leo la Biblia y ya ofendí a esa persona, pero como leí la Biblia, ya mi pecado queda perdonado. Pero realmente no es así, porque es lo que estamos acostumbrados nosotros como humanos. Estamos, si tú me haces algo bueno o me hiciste algo malo, tú me tienes que venir y pedir perdón y tienes que hacer algo bueno. Pero no funciona así con Dios. Y Tito 3:5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No podemos ser salvos por hacer buenas obras. A Dios le gusta que hagamos buenas obras, pero las buenas obras no nos pueden salvar. Entonces, si yo no puedo ser salvo por buenas obras, ¿cómo puedo ser salvo? Pues solamente por la fe. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Palabra importante: cree en el Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice, muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree. Es por medio de la fe
que podemos resolver el problema del pecado. Es por medio de la fe que podemos ser salvos. Es por medio de la fe que podemos ser hechos hijos de Dios. Y esa fe tiene que estar ¿en quién? Porque es por la fe, pero la fe tiene que estar aquí. Uno dice, no, en uno mismo, en Dios. Esa fe tiene que estar en Jesucristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro nombre, es solo el nombre de Cristo. Es por medio de Cristo que podemos ser salvos. Yo no sé cuánto tiempo tiene